profesora. Soy Alvin Arroyo, integrante del grupo 5, y junto a mi grupo vamos a presentar la obra Hermanos Colacho. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, al norte del Perú. Fue el menor de 11 hijos, de Francisco de Paula Vallejo y de María de los Santos Mendoza. Se crió en una familia mestiza y de devoción cristiana. Su familia deseaba de que fuera cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908. En 1910, Vallejo se matricula en la Universidad La Libertad de Trujillo en los estudios de letras, pero se retorna a los pocos meses a Santiago por falta de recursos económicos. En ese entonces su padre era gobernador y él le ayudaba en la tramitación de papeles y expedientes. Es allí donde mantiene contacto con los trabajadores andinos de las minas de Quirubilca. Obtiene una plaza como profesor en el Centro Escolar de Varones número 241 y en el año 1915 es retirado de su cargo sin ninguna explicación. En 1913 publica en la revista cultural infantil Fosforescencia y Transpiración Vegetal y en 1914 Fusión. Constituye el Grupo Norte con don Antenor Orrego y Víctor Raúl Aya de la Torre, el futuro fundador del APRA. Este termina sus 3 cursos de letras y obtiene un título de bachiller sobre su trabajo El romanticismo en la poesía castellana. Entonces, con los ahorros que al final le mantenían en deuda el Ministerio de Educación, con ese dinero él es el que viaja a Francia. Ya en Francia, él los primeros 2 años la pasó un poco, digamos, no tan bien por el tema económico, pero luego ya como que trabajando en algunas agencias publicitarias, en algunas revistas, escribiendo crónicas y todo, pudo más o menos solventarse. En estos tiempos conoce a grandes escritores que fueron Pablo Neruda y Tristan Tzara. Ya en Europa él recibe la mala noticia de la muerte de su padre por una penosa enfermedad. Luego de eso él viaja conoció a su primera compañera, la francesa Henriette Maisse, con quien convivió hasta 1928. En 1927 conoció en París a Georgette Maria Philippard Travers, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento situado frente a donde él se hospedaba. En 1929 comienza a convivir con ella y junto a ella viaja a Rusia. Pasó por varios países europeos visitando, escribiendo y viendo un poco de lo que es la historia de los demás países, ¿no? En su primer periplo por Francia, escribió algunos ensayos, algunos escritos, algunos poemas. Se le acusó estando en Europa por comunismo e incluso se le negó la entrada en el país donde él quería volver. El emprendimiento es aquella acción que realizan las personas con actitud activa, curiosa y decidida para poder desarrollar algo. El emprendimiento también forma parte de escenas culturales. A esto vamos a llamar emprendimiento cultural, que es el fortalecimiento de habilidades tanto sociales, talentosas, de liderazgo y de creatividad con el fin de buscar en desarrollar el mayor potencial sobre un proyecto. Asimismo, es importante conocer el enfoque del emprendedor para el desarrollo tanto de la sociedad, ya que esto genera oportunidades para el individuo. El documental es un conjunto de informaciones adquiridas a base de una investigación o mediante una entrevista realizada a una persona que tenga una información que quiera hacer conocer al público. Esta información se puede transmitir mediante diarios, revistas, obras literarias, teatro o un cine. Yo les voy a explicar acerca de la obra Colacho Hermanos. Bueno, lo que César Vallejo plasma en esta obra es la historia de 2 hermanos, Cordelia y Sidal Colacho, donde ellos aparecen como dueños de una tienda pequeña en Taque, en los Andes peruanos.
Su negocio prospera cuando estos se relacionan con gente de alta sociedad y cuando una empresa extranjera llega al pueblo a explotar mina. Fue ahí donde los hermanos abren un gran bazar y su tienda se vuelve exclusiva de la mina. También se dedicaban a la contratación de peones para la mina. Tanta fue su ambición que empezaron a arrebatarle sus tierras a los indios soras, entre otros abusos. Prácticamente ellos se convirtieron en patrones. No contentos con ello, inclusive aspiraban a altos cargos políticos. Seguidamente se preparan con entusiasmo la manera de hablar, sus gestos de las personas cultas, sabiendo que ellos ni han estudiado ni conocían nada sobre ello. Así fue así que su trayectoria política se dispara. Fueron apoyados por el dinero de la empresa extranjera. Llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de una sonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos. Por eso no se salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colongo, quien ordenó su fusilamiento. Empieza enseguida una etapa de anarquía, cuando Colongo se disputa el poder a punta de revólver con su secretario, el coronel Celar. Esta obra nos refleja la actualidad en la que estamos viviendo, ya que vemos cómo políticos y las grandes empresas financieras vulneran nuestros recursos y cada día así dejarnos en la ruina. Estamos viviendo en un país de miseria, lleno de irregularidades y sobre todo de corrupción. César Vallejo escribe esta obra titulada Colacho Hermanos con el fin de darnos cuenta en la realidad en la que estamos viviendo y poner un stop a todas esas irregularidades que están pasando. Debemos de aprender a leer, a mantenernos informados para poder así cambiar nuestro país de manera íntegra e inteligente. El análisis crítico de la obra, lo que Pacheco manifiesta en el 2019 es que el montaje Colacho Hermanos o Presidentes de América es de dramaturgia del poeta peruano universal César Vallejo y aborda con una aguda crítica teatral la realidad política, así como satiriza a la clase gobernante peruana y su inestabilidad con mucha firmeza y hasta cierto punto con actualidad. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera hacerte unas preguntas relacionadas a un personaje peruano. A ver, ¿sabes quién es César Vallejo? Sí, César Vallejo fue un escritor y poeta peruano. ¿Has escuchado hablar de alguna de sus obras? Sí, algunas, ¿no? Como Los Heraldos Negros, Trilce, Presidentes de América o Paco Yunque. Ok, perfecto. ¿Has escuchado hablar de la obra Hermanos Colacho o Presidentes de América? Me suena, pero no sé nada más. Pero sí lo he escuchado. ¿Qué sabes sobre esta obra? Vallejo, ¿qué habla en Colacho Hermanos o Presidentes de América? Me parece que habla un poco sobre la explotación a la mano de obra indígena, ¿no? Y este tema de los conflictos que hay todo el tiempo con las situaciones de explotación en estas zonas. ¿Cuál es la obra más importante de César Vallejo para ti? Para mí, Poemas Humanos. Me parece la más importante. ¿Por qué es importante César Vallejo? Yo creo que porque básicamente es un poeta reconocido a nivel internacional, ¿no? Que es un referente de Perú a nivel latinoamericano, ¿no? Ok. ¿Qué valores nos dejaría Vallejo? Yo creo que ganas de salir adelante, esperanza, solidaridad. A pesar de ser una persona humilde, enseña mucho de ese empuje que debemos tener como país y personas, ¿no? Ok, Israel, muchas gracias. Esta obra está inspirada en nuestra sociedad, que pasaba por momentos muy duros de índole político, social y económico.
Como muestra en el relato Colacho Hermanos, estos hermanos se dejan influenciar por el anhelo de querer llegar a la alta sociedad. Cómo se dejan manipular por el Mr. Kennedy, quien les incita a que traicionen a su propio pueblo, a que cometan irregularidades, coimas y robos, con el único beneficio financiero de Quivilca Corporation. De igual forma, podemos ver la inestabilidad política y la corrupción que existe en nuestra actualidad. Y por otra parte, el arribismo y la ambición que tiene una persona al llegar al poder.